¿Espíritu Santo persona o título? ¿Es el Espíritu Santo una persona o simplemente una influencia divina? ¿Es el Espíritu Santo otro nombre de Jesús? Una de las controversias más grandes que se ha levantado en los últimos tiempos, tiene que ver con el tema del Espíritu Santo. La controversia no solo abarca las tradicionales interpretaciones de los ministerios y obra del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y los creyentes, sino también ha abarcado la misma naturaleza del Espíritu Santo. Hoy se discute vehementemente si el Espíritu Santo es una persona o simplemente una influencia impersonal o quizás un nombre más o título del Dios eterno. Porque ya hemos hablado de dicho tema y debido a que muchos escrito pidiéndonos que aportemos algo escrito, he querido recopilar algunos de los versículos bíblicos que hemos estado usando en nuestras alocuciones que afirman, describen y aclaran la naturaleza del Espíritu Santo, quién es, de dónde procede y sobre todo estos versículos responden a la controversia de si es una persona o no. Comenzaremos entonces diciendo con toda propiedad, conforme a la base bíblica que tenemos, que el Espíritu Santo es una persona, no es un mero poder, no es una energía y no es una expresión de la divinidad, no es otro modo de manifestación del Padre como tampoco es otra forma de manifestación de Jesús. Ese Espíritu Santo es el dador de la vida que procede del Padre, es quien habló por medio de los profetas la palabra del Padre y es quien dio inspiración a los hombres para traer la palabra de Dios. 2 Pedro 1:21 porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué podemos afirmar que el Espíritu Santo es una persona? Comenzaremos diciendo que en toda la Biblia hay evidencias de la personalidad del Espíritu Santo. Muchos piensan e incluso hemos tenido personas que han escrito afirmando no creer que el Espíritu Santo pueda ser persona debido a que si ese espíritu no puede tener cuerpo físico, dando a entender que nadie que carezca de cuerpo físico podría ser persona. Yo he contestado a tales personas que es una falacia o error de razonamiento creer que es necesario tener cuerpo físico para ser persona. Si así fuera tuviésemos que negar la personalidad de Dios el Padre, porque el Padre es espíritu. Juan 4:24 Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. La misma Biblia afirma que Dios es espíritu, no es materia y obviamente es persona. Jesucristo mismo antes de encarnarse Juan 1:1 no tenía cuerpo y era persona. Las personas que han muerto en Cristo han dejado su cuerpo en el polvo de la tierra, no viven en un estado físico y por ello no podemos decir que han dejado de ser persona. Lucas 16:22 Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Por los versículos anteriores, es un error entonces alegar que porque el Espíritu Santo no tenga cuerpo y sea espíritu no puede ser persona. Podemos añadir que los ángeles, que son espíritus como afirma la Biblia, innegablemente son personas. Ante lo señalado anteriormente, podemos preguntarnos si la existencia física o material no es lo que define la existencia personal. Entonces, ¿qué es lo que hace que alguien sea persona? ¿Cómo se aplica esto al Espíritu Santo? Amados, lo que hace que alguien sea persona, repito, no es su presencia física corporal, sino las partes componentes de su manifestación moral. Alguien es persona sencillamente si es un ser moral. El hombre es persona no por su cuerpo sino por su moralidad. Los ángeles son persona de igual manera por su moralidad. Dios es persona porque es un ser moral, de igual manera el Hijo y también por supuesto el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos definir a alguien como ser moral? El ser moral se caracteriza por las características siguientes. Inteligencia, de la cual se desprende obviamente la conciencia, estar consciente de la propia existencia. Por ejemplo, usted como ser viviente sabe que existe y que está vivo. Esto no se puede decir de los animales ni de las plantas, que existen pero no tienen conciencia de que están vivo. El Espíritu Santo, como miraremos más adelante, está consciente de su propia existencia. Esto claramente lo caracteriza como persona, lo que obviamente no existiera si sencillamente fuera una fuerza o mera presencia impersonal. Sensibilidad, obviamente esto está relacionado con la inteligencia. Todo ser moral es sensible. Sensibilidad es la facultad que tiene un ser de experimentar impresiones y en el caso de los seres morales, dichas impresiones son entendidas, observables y analizadas en una forma inteligente.
Voluntad. Todo ser moral tiene voluntad, que se define como la facultad de escoger ciertos actos en una forma consciente, inteligente y determinante. Con respecto al Espíritu Santo, además de las características morales que le describen como persona hay características divinas que le describen como Dios. Es innegable que el Espíritu Santo es Dios, Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Hebreos 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Él es omnipotente, al igual que el Padre es todopoderoso. Lucas 1:35 respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Salmos 139:7 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él es omnisciente, conoce y entiende todas las cosas. 1 Corintios 2:10 Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. 11 Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo puede hablar, el hablar es una facultad que denota personalidad. 1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Hechos 8:29 El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo puede enseñar y el enseñar es facultad de una persona. Juan 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo intercede, interceder denota personalidad. Romanos 8:26 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo tiene voluntad, esta también es atribución personal. 1 Corintios 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él desea. El Espíritu Santo se entristece, se le puede blasfemar y se le puede injuriar, estas son atribuciones personales. Efesios 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Mateo 12:31 Por esto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. 32 Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Hebreos 10:29 Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia,